En las profundidades heladas del cielo ruso, cuando todo parece estar en calma, un rugido apenas perceptible rompe el silencio. Pero no lo verás. No sabrás de él hasta que ya sea demasiado tarde. No es un caza furtivo, ni un dron de última generación. Es algo más inquietante. Algo que, contra todo pronóstico, sobrevivió al colapso de la Unión Soviética, a la revolución tecnológica del siglo XXI y aún hoy acecha desde la sombra a cualquier intruso que se atreva a desafiar el espacio aéreo ruso. Su nombre es MiG-31. Su apodo entre pilotos, el asesino de lo invisible. ¿Cómo puede un avión nacido en los años 70 seguir dominando los cielos con una presencia tan temida como indetectable? En un mundo donde el F-22 Raptor y el F-35 Lightning II acaparan titulares con sus siluetas invisibles y sus sistemas de guerra electrónica de última generación, el MiG-31 parece una reliquia fuera de lugar. Pero aquí está el giro: no solo no ha desaparecido, se ha fortalecido. Hoy, actualizado, modernizado y armado con misiles hipersónicos, es más letal que nunca. ¿Qué pasaría si te dijera que hay pilotos que aseguran haber detectado blancos a más de 300 kilómetros de distancia, interceptado misiles de crucero y rastreado cazas furtivos que se creían indetectables? Eso no debería ser posible, pero el MiG-31 nunca ha jugado según las reglas. Este avión no es para todos. De hecho, quizá no estés preparado para conocer la verdad sobre él. Tal vez esta historia no sea para ti si prefieres las narrativas sencillas, los héroes evidentes y los villanos caricaturescos. Pero si eres de los que quiere entender por qué algunos pilotos lo llaman el dios del interceptor, y por qué otros rezan por nunca tenerlo como enemigo, entonces, estás en el lugar correcto. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad de apasionados por la aviación? Aquí descubrirás la historia detrás de los aviones más legendarios, las innovaciones que revolucionaron el vuelo y las hazañas de los pilotos que desafiaron los cielos. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Ahora sí, prepárate, porque esta no es solo la historia de un avión. Es la historia de una amenaza silenciosa que todavía ronda los cielos. Y quizá, cuando termines de escucharla, no vuelvas a ver al cielo de la misma manera. Había una guerra que no se declaraba pero se sentía en el aire. Una guerra de sensores, ecos y radares. En los años 60 y 70, los cielos del Ártico eran una de las fronteras más vulnerables para la Unión Soviética. Desde Alaska, Noruega o el norte de Canadá, los bombarderos estadounidenses como el B-52 y los B-58 Hustler practicaban rutas de penetración que, si se activaban, podrían destruir Moscú en menos de 5 horas. Y luego estaba el Blackbird. El SR-71, con su silueta afilada y su velocidad de Mach 3.3, surcaba los cielos bordeando el espacio aéreo soviético con total impunidad. Ningún caza podía atraparlo, ningún misil podía alcanzarlo. Para el Kremlin, era una humillación constante. Y si te dijera que todo lo que Estados Unidos tenía en ventaja técnica, la URSS lo contrarrestó con velocidad bruta, diseño radical y una visión totalmente distinta del combate aéreo. Así nació el MiG-31, pero no como una evolución, no como una mejora, sino como una declaración de guerra silenciosa. El encargo fue claro: crear un avión que pudiera interceptar y destruir cualquier amenaza a altísima velocidad, a gran altitud y en las peores condiciones climáticas. El enemigo ya no era un caza enemigo. Era un misil nuclear de crucero volando a ras del suelo. Era un bombardero furtivo invisible en el radar. Era el propio Blackbird. Y para combatir eso, los ingenieros de Mikoyan no pensaron en maniobrabilidad, ni en estética, ni en combate cerrado. Pensaron en alcance, sensores y una plataforma estable para lanzar destrucción a distancias absurdas. El resultado fue un avión que parecía más un tren bala que un caza convencional. El MiG-31 despegó por primera vez en 1975, impulsado por dos gigantescos motores de 30 F6, diseñados específicamente para él. Cada uno generaba 15,500 kgf de empuje con postquemador, lo suficiente para lanzarlo a más de Mach 2.8. No por unos segundos, sino de manera sostenida. Esto era clave. El SR-71 podía alcanzar Mach 3.2, pero lo hacía por lapsos breves, y necesitaba rutas predecibles y mucho espacio para girar. El MiG-31, en cambio, podía mantener velocidades supersónicas a altitud media,
y cubrir hasta 3,000 kilómetros con reabastecimiento. Un cazador de largo alcance en todo el sentido. La estructura fue otra sorpresa. Mientras el MiG-25, su antecesor, usaba acero inoxidable y titanio en partes clave, el MiG-31 elevó esa lógica a un nuevo nivel. El 49% de su estructura es de acero, el 16% de titanio y el 33% de aleaciones de aluminio. ¿El objetivo? Resistir no solo la presión y fricción del vuelo supersónico, sino también soportar temperaturas bajo cero y operar desde pistas remotas en Siberia. Mientras los cazas occidentales temían el hielo, el MiG-31 vivía en él. Pero su verdadera revolución no estaba a simple vista. Estaba en su nariz. Dentro de esa prominente cúpula Radome, se escondía el Zalón S-800, el primer radar con matriz de escaneo electrónico pasivo, PESA, jamás instalado en un caza operativo. Mientras que los F-15 o F-4 aún usaban radares mecánicos en los años 80, el MiG-31 podía rastrear hasta 10 objetivos simultáneamente y atacar 4 a la vez, sin mover su antena físicamente. Este radar, con un alcance efectivo de más de 200 kilómetros, convirtió al MiG-31 no solo en un interceptor, sino en un centro de comando aéreo. Acompañado por su datalink, podía coordinar una escuadra completa de cazas desde más de 100 kilómetros sin ser visto. Y ahora pregúntate, ¿cuántos aviones en los años 80 tenían estas capacidades? Exacto, ninguno. Ni siquiera los mejores cazas estadounidenses. El F-14 Tomcat tenía un potente radar /diagonal AWG-9, pero era mucho más vulnerable a las interferencias electrónicas y dependía del operador de armas. El MiG-31, en cambio, fue diseñado para operar incluso en ausencia total de centros de control, actuando por su cuenta como si fuera una mini base aérea móvil. Por supuesto, no todo era perfección. El MiG-31 no fue diseñado para dogfights, para duelos aéreos cerrados como los del F-16 o el Su-27. Era demasiado grande, pesado y poco maniobrable para eso. Y es ahí donde muchos lo han subestimado, porque no se dan cuenta de que ese nunca fue su propósito. Mientras tú intentas pelear con cuchillos, el MiG-31 dispara francotirador a 200 kilómetros de distancia. Con una velocidad máxima de Mach 2.83, un techo de servicio de 20,600 metros y una aceleración brutal desde baja altitud, el MiG-31 redefine lo que significa interceptar. En misiones reales, ha alcanzado blancos simulados a 280 kilómetros, detectado misiles de crucero volando a menos de 50 metros de altitud, y derribado blancos hipersónicos en pruebas internas. Rusia lo sabe. Por eso aún tiene más de 130 MiG-31 activos, muchos de ellos modernizados al estándar MiG-31BM y MiG-31K. Estos últimos están adaptados para portar el misil hipersónico Kinzhal, con capacidad nuclear, convirtiendo a este caza en una de las plataformas de lanzamiento más temidas del mundo actual. Kazajistán también lo utiliza, con más de 20 unidades en operación. No hay muchos países que puedan operar esta bestia, no por falta de interés, sino por los costos operativos, el entrenamiento intensivo necesario y la complejidad de su mantenimiento. Solo aquellos con la infraestructura y la determinación para operar bajo cero pueden hacerlo. Y sin embargo, la verdadera pregunta que pocos se hacen es esta: ¿qué fue lo que lo motivó? ¿Cuál fue la amenaza lo suficientemente grave como para crear un avión que no necesita girar, esquivar o esconderse, porque ya lo ha visto todo antes de que tú parpadees? Cuando el MiG-31 entró oficialmente en servicio en 1981, no solo representó una nueva generación de cazas interceptores, inauguró una nueva forma de pensar el combate aéreo. Era como si la Unión Soviética hubiese entendido antes que nadie que la próxima guerra no sería decidida en giros cerrados ni combates visuales, sino en velocidad, sensores y alcance letal. Y en este sentido, el MiG-31 fue construido no como una máquina de combate, sino como un concepto encarnado en metal. Ver primero, disparar primero, matar primero. Para lograrlo, se necesitaba romper las limitaciones físicas que condicionaban a la mayoría de los cazas occidentales. La velocidad máxima del MiG-31, Mach 2.83, alrededor de 3,000 km por hora, no era una cifra arbitraria. Fue específicamente calculada para poder alcanzar al SR-71 Blackbird en sus trayectorias previstas. El avión estadounidense,
diseñado para reconocimiento estratégico, volaba a velocidades similares y altitudes cercanas a los 25,000 metros. Ningún otro caza podía alcanzarlo. El MiG-31, gracias a sus dos motores de 30 F6, logró la potencia bruta necesaria para interceptar a cualquier objeto volador dentro del espacio aéreo soviético. Cada uno de estos motores producía 15,500 kilogramos de empuje con postcombustión, lo que no solo le daba una aceleración brutal, sino también una capacidad de trepada vertical tan violenta que algunos pilotos la comparaban con ser catapultado hacia el borde del espacio. Para manejar semejante fuerza, el fuselaje debía estar reforzado con aleaciones de acero, aluminio y titanio, protegiéndolo del calor y de la fricción del aire a alta velocidad. Pocas aeronaves en el mundo, incluso hoy, pueden mantener velocidades supersónicas por tanto tiempo sin autodestruirse. Pero lo que verdaderamente distinguía al MiG-31 no era solo lo rápido que volaba, sino cómo veía. El radar Zalón S-800, con tecnología PESA, fue una revolución. Mientras los cazas occidentales aún usaban antenas que se movían físicamente para escanear el cielo, el MiG-31 usaba haces electrónicos para barrer el horizonte sin mover un solo componente mecánico. Esto le permitía escanear el cielo entero en segundos y seleccionar múltiples blancos simultáneamente. El Zalón tenía un alcance máximo de 320 kilómetros contra blancos aéreos grandes, como bombarderos. Para cazas más pequeños o misiles, su alcance efectivo rondaba los 200 a 250 kilómetros, con capacidad para rastrear 10 objetivos simultáneamente y atacar 4 de ellos a la vez. Esto, combinado con su Datalink, sistema de enlace de datos, significaba que un solo MiG-31 podía detectar una amenaza, compartir su posición con otros aviones y coordinar una ofensiva sin que ninguno de los enemigos supiera que estaban siendo rastreados. Imagínalo, estás volando en una formación de F-16 a baja altitud. El cielo está despejado, no hay nada en el radar. Y, sin embargo, 200 kilómetros al norte, una máquina silenciosa te ha marcado, ha compartido tu posición con otros 3 cazas ocultos y ya están en camino. No los ves, no los oyes. Solo sabrás de ellos cuando los misiles R-33 crucen el cielo a Mach 4 rumbo a ti. Así de brutal es el MiG-31. Estos misiles R-33, que fueron diseñados específicamente para el MiG-31, tienen un alcance de más de 120 kilómetros y una velocidad superior a Mach 4.5. Guiados por radar semiactivo, pueden derribar objetivos incluso en maniobra evasiva. Más adelante, el MiG-31 fue adaptado para lanzar misiles R-37M, mucho más avanzados, con alcances de hasta 400 kilómetros, capaces de eliminar AWACS, tanqueros o incluso cazas furtivos antes de que estos entren en combate. Y aquí surge una verdad incómoda para muchos expertos occidentales: el MiG-31 es una amenaza real para los aviones más modernos. Aunque no sea furtivo, ni maniobrable en combate cerrado, su función es interceptar antes de que el enemigo entre en el área de amenaza. El F-22 Raptor, por ejemplo, puede ser invisible al radar en ciertas bandas, pero no es completamente invisible a un radar PESA de gran potencia como el del MiG-31. Además, cuando el MiG-31 opera en grupo, una manada, su cobertura se multiplica y puede rastrear blancos en red con una efectividad devastadora. Ahora bien, nada de esto significa que el MiG-31 sea invencible. Su principal desventaja es su maniobrabilidad limitada. Con un peso de más de 46 toneladas a plena carga, y un diseño enfocado en la estabilidad a altas velocidades, el MiG-31 no puede competir en giros cerrados con un Su-35, un F-16 o un Rafale. Si un enemigo logra acercarse lo suficiente para entrar en combate visual, el MiG-31 está en desventaja. Pero es como culpar a un francotirador por no saber boxear, no fue hecho para eso. También hay que considerar que el MiG-31 necesita pistas largas y bien acondicionadas. Su mantenimiento es complejo y requiere condiciones logísticas exigentes. No puede operar desde bases improvisadas como un MiG-29 o un Gripen. Y su firma de radar es alta, puede ser detectado con relativa facilidad por radares enemigos si no actúa con cuidado. Y sin embargo, esto plantea una contradicción fascinante. Si el MiG-31 es tan grande, tan visible y tan poco maniobrable, ¿por qué sigue siendo una de las plataformas más temidas por la OTAN? ¿Por qué en cada ejercicio militar se simulan escenarios de intercepción con MiG-31 como amenaza primaria,
y no con cazas más modernos? La respuesta está en lo que representa. El MiG-31 es un cazador de cosas que no deberían ser cazadas. Drones furtivos, bombarderos invisibles, misiles de crucero, aviones espías. Todos pueden ser blancos para su ojo electrónico. Es una pieza de ajedrez que no se mueve rápido en todas las direcciones, pero controla casillas que el enemigo no esperaba perder tan pronto. Tal vez, el mayor elogio al MiG-31 no provenga de los manuales soviéticos ni de los desfiles militares. Proviene de una frase dicha en 1993 por un piloto estadounidense en una conferencia privada. Lo peor que puede pasarte en el Ártico es que te digan que hay un MiG-31 en el aire y que tú no lo hayas visto venir. Y aún no hemos hablado de sus combates reales, de Siria, de Ucrania, de cómo ha evolucionado con el misil hipersónico Kinzhal. Pero eso es algo que vas a descubrir muy pronto. En el corazón del MiG-31 late una inteligencia implacable. Su radar no solo fue un avance tecnológico, fue un cambio de paradigma. Durante décadas, la guerra aérea se había basado en la velocidad y la maniobrabilidad. Los radares eran herramientas secundarias, útiles para detectar al enemigo, pero no decisivas. Hasta que llegó el Zalón, el primer radar de escaneo electrónico pasivo, PESA, en un caza operativo no solo fue un logro soviético, fue una amenaza directa al dominio aéreo occidental. El Zalón S-800, alojado en la voluminosa nariz del MiG-31, parecía sobredimensionado para un avión de combate. Pero esa cúpula esconde una bestia, con un diámetro de 1,1 metros y una potencia que rozaba los 6 kilovatios, podía escanear el cielo entero sin mover una sola pieza. Su matriz fija, compuesta por cientos de elementos transmisores y receptores, permitía rastrear hasta 10 blancos simultáneamente y atacar 4 de ellos a la vez, incluso si se desplazaban en diferentes direcciones y velocidades. En contraste, cazas estadounidenses como el F-15 o el F-16 en la misma época usaban radares de escaneo mecánico como el AN/APG-63. Potentes, sí, pero limitados en cuanto a velocidad de respuesta y cobertura simultánea. Mientras un F-15 giraba físicamente su antena para barrer el espacio aéreo, el MiG-31 ya había escaneado todo el horizonte y marcado prioridades. Esa diferencia, aunque parezca técnica, representa segundos decisivos en combate. Y esos segundos separan a los vivos de los muertos. Pero el radar no actuaba solo. Lo acompañaba un sistema de control de fuego extremadamente avanzado para su época. El MiG-31 estaba conectado a través del sistema APD-518, más tarde actualizado al Link-16 ruso equivalente, a otros cazas y a estaciones terrestres, permitiendo una coordinación letal en tiempo real. En pleno vuelo, podía recibir datos de radares terrestres, procesarlos y redistribuir objetivos a otros MiG-31. Era, en esencia, un nodo de comando volador, un multiplicador de fuerza, un cerebro en el cielo. Para ilustrar su poder real, basta con observar una misión típica de intercepción. Imagina 4 MiG-31 despegando desde una base en Perm, en los Urales. Cada uno cubre un área de unos 400 kilómetros de ancho con su radar. Juntos, controlan una franja de cielo de más de 1,500 kilómetros. Eso significa que una flotilla de bombarderos o misiles enemigos podría ser detectada y atacada antes de siquiera entrar al espacio aéreo ruso. Y lo más escalofriante, con total autonomía. Si las estaciones en tierra son neutralizadas por un ataque, los MiG-31 pueden seguir la operación sin interrupción. Uno de los elementos más temidos por los pilotos de la OTAN no es el avión en sí, sino su capacidad de detección a gran altitud. El MiG-31 puede operar a más de 20,000 metros, lo que le permite mirar desde arriba hacia abajo, algo que reduce drásticamente la eficacia de los sistemas de sigilo enemigos. Aunque un F-35 tiene una firma de radar mínima frontal, cuando es observado desde arriba o en lateral, esa invisibilidad se reduce. El MiG-31, con su ángulo de ataque superior, explota esa debilidad. Y entonces, el cazador se convierte en presa. Esto se vio reflejado en ejercicios secretos realizados en los años 90, cuando tras la disolución de la URSS, Estados Unidos tuvo acceso a información privilegiada sobre el MiG-31. Según fuentes desclasificadas parcialmente, durante simulaciones electrónicas realizadas en Alemania con equipos rusos,
se concluyó que el Zalón podía detectar cazas furtivos como el F-117 Niktauk a distancias mucho mayores de lo esperado. Los resultados causaron alarma. Un radar de los años 80 estaba desafiando el principio de superioridad furtiva occidental. Más tarde, con las versiones MiG-31BM y MiG-31BSM, el radar fue modernizado al estándar Zalón M, extendiendo su alcance a 400 kilómetros, mejorando su resolución y haciéndolo compatible con misiles más avanzados como el R-37M, guiado por radar activo e inercial. Este misil tiene un alcance confirmado de más de 300 kilómetros y una velocidad que supera Mach 6. Es un arma pensada no para combates cerrados, sino para eliminar aviones de vigilancia AWACS, tanqueros KC-135 o incluso aviones de guerra electrónica antes de que puedan reaccionar. Y aquí aparece la brecha en nuestra comprensión habitual del combate aéreo. Estamos acostumbrados a pensar en duelos, maniobras, giros espectaculares y cazas que se enfrentan cara a cara. Pero el MiG-31 no juega ese juego. Él te ve venir, te clasifica, te dispara, y nunca llegas a verlo. Una historia poco conocida, pero confirmada por fuentes abiertas, ocurrió en 2011. Un MiG-31BM que realizaba un patrullaje sobre el Ártico ruso detectó un objeto no identificado a gran altitud. En segundos, determinó que se trataba de un avión espía no tripulado operado desde un país vecino. El caza no se acercó, no encendió su radar activamente, simplemente rastreó, identificó y se posicionó para eliminar. El dron desapareció poco después de la zona sin que se produjera combate. Lo que ese evento sugiere es aterrador. Ni siquiera se necesita disparar para controlar el cielo. Basta con que el enemigo sepa que estás allí. Y sin embargo, este dominio tiene un precio. El radar PESA del MiG-31, aunque avanzado para su tiempo, es menos flexible que un radar AESA moderno como los que usan los F-22 o F-35. No puede cambiar de frecuencia tan rápidamente, lo que lo hace más vulnerable a interferencias electrónicas. Además, consume mucha energía, lo que obliga al MiG-31 a mantener generadores adicionales y sistemas de refrigeración específicos. Pero a pesar de estos desafíos, el MiG-31 ha logrado lo que muy pocos aviones pueden decir: ser respetado durante más de 40 años, y aún hoy ser relevante. Tal vez no lo veas en los desfiles, ni en las portadas de revistas, pero cada vez que una aeronave occidental se acerca al espacio aéreo ruso, hay una pregunta no dicha que flota en el aire: ¿habrá un MiG-31 esperándome allá arriba? Y eso, amigo, cambia completamente el juego. El poder de un caza no solo se mide por lo que ve, sino por lo que puede hacer cuando finalmente decide atacar. Y en ese campo, el MiG-31 no decepciona. Si su radar es el ojo del depredador, sus misiles son las garras extendidas con las que arranca al enemigo del cielo desde distancias donde ni siquiera debería ser posible el combate. Este no es un caza pensado para ver y esperar. Es un ejecutor. En su configuración original, el MiG-31 fue diseñado para llevar hasta 4 misiles R-33, suspendidos bajo el fuselaje central, acompañados por 2 R-40 o R-60 de corto alcance en los pilones exteriores. El R-33 fue, en esencia, el equivalente soviético del AIM-54 Phoenix que usaban los F-14 Tomcat de la Marina estadounidense. Sin embargo, mientras el Phoenix tenía fama de ser impreciso en blancos maniobrables, el R-33 fue optimizado desde el principio para interceptar bombarderos, misiles de crucero y aviones espía que no tuvieran intención de esquivar. Pesando 490 kilogramos cada uno, con una longitud de 4,15 metros, los R-33 viajaban a velocidades de Mach 4.5 y contaban con una cabeza buscadora semiactiva. Su alcance operacional era de 120 a 160 km, dependiendo de la altitud y trayectoria del blanco. Con este arsenal, un solo MiG-31 podía eliminar una formación entera de bombarderos enemigos antes de que llegaran al objetivo. Pero la evolución del armamento no se detuvo ahí. Con el tiempo, y especialmente con la variante MiG-31BM, el avión fue modificado para integrar misiles de última generación. El más temido de ellos, el R-37M, también conocido por su designación exportable como AA-13 Axead. Este misil es un monstruo. Pesa más de 600 kilogramos, tiene un alcance estimado de 300 a 400 km, y viaja a velocidades que pueden superar Mach 6.
Lo más impresionante es su capacidad de guiado, una combinación de navegación inercial, actualización de medio vuelo por datalink y búsqueda activa terminal. Esto significa que el piloto lanza el misil, y puede olvidarse de él. El misil se guía solo hasta encontrar su blanco, incluso si éste intenta evadir. Ahora imagina el impacto psicológico. Vas en un avión de vigilancia a más de 300 kilómetros de distancia del conflicto, en lo que creías era una zona segura, y de repente, ¡boom! No hay advertencia, no hay pitido, no hay evasión. Esa es la especialidad del MiG-31. Y si pensabas que eso era lo más extremo que podía cargar, estás equivocado. El MiG-31K, una variante especialmente modificada, ha sido adaptado para portar el misil hipersónico KH-47M2 Kinzhal, un arma que ha estremecido a analistas militares en todo el mundo. El Kinzhal, que puede alcanzar velocidades de Mach 10, tiene un alcance estimado de 2,000 kilómetros, y puede portar una cabeza convencional o nuclear. Aunque originalmente se diseñó para plataformas terrestres, como el MiG-31K tiene velocidad supersónica y gran capacidad de carga, se convirtió en el vector ideal para lanzarlo desde el aire, extendiendo su radio de acción más allá de lo imaginable. Este sistema fue probado en combate real durante la guerra en Ucrania, donde el MiG-31K lanzó varios misiles Kinzhal contra objetivos estratégicos. Aunque no se han publicado todos los detalles oficialmente, algunos informes indican que destruyó búnkeres subterráneos y sistemas de defensa aérea occidentales con una precisión y velocidad que desafiaron las capacidades de respuesta de la OTAN. La sensación entre las fuerzas enemigas era clara: no puedes defenderte de algo que no puedes ver venir. Más allá de los misiles, el MiG-31 también cuenta con un cañón GSH-6-23M, un arma rotativa de 6 cañones de calibre 23 mm, con una cadencia de fuego de 6,000 disparos por minuto. Aunque rara vez entra en uso, por la propia naturaleza del avión como interceptor de largo alcance, es una herramienta letal para situaciones extremas o de defensa cercana. Pero, ¿cómo se compara todo esto con sus rivales? El F-15, por ejemplo, puede llevar el AIM-120D, un misil de alcance extendido con guiado activo, pero su alcance efectivo no supera los 180 a 200 kilómetros. El Rafale francés y el Eurofighter Typhoon emplean el Meteor, uno de los misiles más avanzados del mundo, con un alcance superior a 200 kilómetros y un motor ramjet. Sin embargo, ni siquiera el Meteor iguala el alcance total del R-37M en condiciones óptimas. La diferencia es que el MiG-31 no necesita arriesgarse acercándose al blanco. Puede eliminarlo desde más allá del horizonte. Sin embargo, esta supremacía tiene un costo. Los misiles del MiG-31 son enormes, pesados y difíciles de producir en masa. Su número es limitado, y en combate sostenido, la capacidad de recarga y mantenimiento se convierte en un cuello de botella. Además, su dependencia del radar principal para el guiado inicial los vuelve vulnerables a técnicas de guerra electrónica avanzada, especialmente en entornos saturados por interferencias. Pero el punto central sigue siendo este: no hay otro caza en el mundo que combine esa velocidad, ese radar y ese armamento con la frialdad quirúrgica del MiG-31. No necesita pelear, no necesita maniobrar, solo necesita verte, y cuando lo hace, lo más probable es que ya estés dentro de su zona de aniquilación. Y aquí viene la parte que no todos comprenden: si el MiG-31 está patrullando, no estás solo. Estás marcado, y si estás marcado, estás en peligro. Durante años, el MiG-31 fue un fantasma en los radares occidentales, no porque no pudiera ser detectado, sino porque no participaba en las guerras que se mostraban por televisión. Mientras Estados Unidos lanzaba misiles Tomahawk en Irak y desplegaba sus F-15 y F-16 en Kosovo o Afganistán, el MiG-31 patrullaba en silencio los cielos del norte ruso, volando a velocidades absurdas por encima del círculo polar, rastreando blancos invisibles en la noche ártica. Para muchos, era solo una pieza más del desfile militar del Kremlin. Pero entonces, comenzó a cazar. Uno de los escenarios más significativos para la evolución táctica del MiG-31 fue Siria. Aunque este teatro de operaciones estaba saturado de cazas polivalentes, bombardeos de precisión y drones, el Kremlin necesitaba algo más: una amenaza estratégica. Por eso, en 2015 comenzaron los reportes de la llegada de MiG-31BM a la base aérea de Khmeimim.
Oficialmente, su función era proteger las rutas aéreas y proporcionar cobertura a los bombarderos rusos como el Tu-22M3 o el Su-24. Pero extraoficialmente, había otro objetivo: establecer una zona de exclusión aérea no declarada. Los pilotos del MiG-31 volaban en lo alto, por encima de los 18,000 metros, más allá del alcance de la mayoría de los Manpads, misiles portátiles tierra-aire, y de muchos radares de baja frecuencia usados por grupos rebeldes. Desde allí, rastreaban cualquier objeto volador: drones turcos, cazas israelíes, aviones de inteligencia estadounidenses. Lo que inquietaba no era su presencia, sino su capacidad para ver sin ser visto, detectar sin intervenir, hasta que fuera necesario. En al menos 2 ocasiones, confirmadas por reportes no clasificados pero reconocidas por medios internacionales, el MiG-31 bloqueó la entrada de cazas F-16 turcos en espacio aéreo controlado por Rusia, sin necesidad de encender sus radares activamente. Solo mediante interferencias y disuasión electrónica, dejó claro que cualquier intento de entrada no autorizado sería respondido con un R-33 o R-37. No se disparó un solo misil. No hubo dogfights. Solo una advertencia silenciosa desde el borde del cielo. Y funcionó. Pero donde el MiG-31 verdaderamente volvió a entrar al centro del escenario fue en la guerra en Ucrania. En febrero de 2022, cuando Rusia inició su operación militar a gran escala, uno de los primeros vectores utilizados fue el MiG-31K, armado con el misil hipersónico Kinzhal. Durante las primeras semanas del conflicto, imágenes satelitales captaron varias unidades desplegadas en la base de Savasleika, al sur de Moscú, listas para intervenir en cualquier punto de Europa del Este en cuestión de minutos. Poco tiempo después, las primeras noticias estremecieron a los analistas militares occidentales. Rusia había lanzado un misil Kinzhal contra un búnker subterráneo en el oeste de Ucrania. La velocidad del ataque fue tal que ningún sistema de defensa aérea lo detectó a tiempo. Algunos analistas del Pentágono llegaron a admitir que se trataba de la primera vez en la historia moderna que se usaba un arma hipersónica en combate real. Y no lo lanzó un bombardero estratégico ni un sistema terrestre. Lo lanzó un caza de los años 70, el MiG-31. A partir de ese momento, su estatus cambió. Ya no era el interceptor soviético obsoleto. Ahora era un lanzador hipersónico estratégico. Un avión que podía despegar desde el centro de Rusia, volar a Mach 2, lanzar un misil a Mach 10 con cabeza nuclear y regresar sin haber sido visto. Esto alteró por completo los cálculos de defensa aérea de la OTAN. En paralelo, versiones del MiG-31BM siguieron patrullando el espacio aéreo del norte de Rusia, Bielorrusia y Kaliningrado, acompañados por aviones de alerta temprana A-50. En al menos 3 incidentes documentados por los radares de Noruega y Reino Unido, los MiG-31 se acercaron peligrosamente al espacio aéreo de la OTAN, obligando al despegue inmediato de cazas Tifón, F-16 y F-35. Pero cuando los interceptores occidentales llegaban, el MiG-31 ya había virado. No por miedo, por estrategia, como un lobo que se asoma a la frontera de la aldea, solo para recordar a todos que aún está allí. Uno de los momentos más tensos ocurrió en agosto de 2022, cuando un MiG-31K, cargado con un misil Kinzhal, sobrevoló la región del mar Báltico a gran altitud. Aviones de combate finlandeses y suecos fueron activados. A pesar de la presión diplomática, el mensaje había sido enviado. Cualquier base de la OTAN en Europa podía ser alcanzada en minutos, y la plataforma que lo haría era invisible a los sistemas convencionales de reacción. Este cambio de rol, de interceptor a vector estratégico, ha desatado un intenso debate entre expertos. Algunos afirman que el MiG-31, por muy actualizado que esté, sigue siendo una plataforma vieja, demasiado costosa de operar y vulnerable a cazas modernos. Pero otros, con más precaución, señalan lo evidente: no hay ninguna otra aeronave en el mundo que combine velocidad, alcance, radar de largo alcance y armamento hipersónico en una sola unidad como lo hace el MiG-31. Y aquí es donde surge una tensión difícil de ignorar. ¿Y si este caza, que parecía condenado a desaparecer, no solo no ha sido superado, sino que ahora es más letal que nunca? ¿Y si en lugar de jubilarlo, Rusia lo ha convertido en el corazón de su nueva doctrina de disuasión aérea? ¿Podría ser que el MiG-31 no sea el fin de una era, sino el inicio de otra? En el vasto universo de la aviación militar,
Los cazas suelen dividirse entre dos mundos: los ágiles acróbatas del combate cerrado y los veloces interceptores de largo alcance. El MiG-31, desde su concepción, eligió un bando y lo llevó hasta sus últimas consecuencias. No fue diseñado para bailar entre misiles, sino para destruir antes de que el enemigo siquiera supiera que había entrado al campo de batalla. Y es allí donde muchos se confunden. No es que el MiG-31 no sepa pelear cuerpo a cuerpo, es que nunca ha tenido que hacerlo. A diferencia de cazas como el Su-27, el F-16 o el Dassault Rafale, que destacan por su maniobrabilidad y capacidad para combatir a corta distancia, el MiG-31 fue concebido como un francotirador supersónico. Su fuselaje largo, su peso masivo, más de 46 toneladas a plena carga, y su diseño aerodinámico no le permiten realizar giros cerrados con agilidad. Su radio de viraje es amplio. Su tasa de giro es limitada. Y eso sería una desventaja mortal si el combate ocurriera a 2 kilómetros de distancia. Pero el MiG-31 opera a 200 kilómetros del enemigo. Y desde esa distancia, su frialdad es mortal. Entonces, ¿por qué seguir desarrollando un caza que no puede esquivar, girar, ni jugar al Top Gun en el aire? Porque su propósito es completamente distinto. Mientras otros cazas necesitan acercarse, el MiG-31 ya ha detectado, clasificado y disparado. Esa es la diferencia entre un cazador tradicional y un ejecutor estratégico. Pero no estamos diciendo que el MiG-31 no tenga vulnerabilidades. Todo sistema de armas tiene su talón de Aquiles. En el caso del MiG-31, su mayor fortaleza, la velocidad, es también su límite. A altas velocidades, su maniobrabilidad se reduce aún más. La enorme fuerza centrífuga lo obliga a mantener trayectorias amplias y anticipadas. Si un caza enemigo logra acercarse lo suficiente, sobre todo desde abajo y a velocidad subsónica, puede colocarse en su punto ciego y forzar un combate donde el MiG-31 estaría en clara desventaja. Este fue el razonamiento detrás de muchas doctrinas occidentales. Acerquémonos, rompamos la distancia, forcémoslo a maniobrar, y allí caerá. Pero la realidad no fue tan simple, porque el MiG-31 rara vez vuela solo. Aquí entra en juego uno de sus roles más fascinantes, el liderazgo de manada. Los rusos desarrollaron una táctica llamada barreira o barrera aérea, en la que varios MiG-31 vuelan en formación abierta, separados por hasta 200 kilómetros, cubriendo zonas enteras con sus radares y comunicándose por datalink. Cuando uno detecta una amenaza, puede asignarla a otro avión mejor posicionado para interceptar, o incluso coordinar una secuencia de disparo cruzado, atacando desde múltiples direcciones. El piloto enemigo no enfrenta a un avión. Enfrenta a una red de cazadores sincronizados como lobos en un bosque invisible. Esta doctrina fue revolucionaria en los años 80, y aún hoy pocas fuerzas aéreas la pueden replicar. El F-22 Raptor, por ejemplo, tiene capacidades de guerra en red, pero su doctrina se basa en la furtividad y la acción individual. El MiG-31, por contraste, actúa como una unidad de control. Es el pastor de la manada. Observa, ordena, distribuye, y si es necesario, dispara. ¿Y qué sucede cuando un enemigo logra penetrar esa red? ¿Qué pasa si un F-35 o un tifón logra entrar en rango visual? Aquí se revela el tira y afloja que define al MiG-31. Es cierto que podría ser superado en combate cerrado. No tiene toberas vectoriales. No tiene la capacidad de girar en su propio eje como un Su-35. Su diseño simplemente no lo permite. Pero eso no significa que esté indefenso. Los MiG-31BM modernos están equipados con contramedidas electrónicas, PALs de interferencia, bengalas, chaff y un cañón rotativo GSH-6-23M, capaz de disparar hasta 6,000 balas por minuto. En condiciones extremas, puede defenderse, aunque el piloto sabe que esa no es su pelea ideal. Por eso, los pilotos de MiG-31 reciben un entrenamiento completamente diferente. No se les enseña a cazar girando. Se les entrena para cazar calculando. La clave está en la anticipación. Un piloto de MiG-31 no busca el dogfight. Lo evita. Si un enemigo se le acerca demasiado, maniobra a gran velocidad para salir del alcance, avisar a su red y reposicionarse. Como una espada que desaparece antes de que el rival pueda empuñarla. Uno de los pilotos más famosos del MiG-31, el coronel Yevgeny Gorbunov, relató en una entrevista en 2009 que su misión más difícil no fue derribar a un objetivo, sino evitar que lo vieran.
Durante una operación de intercepción sobre el mar de Barents, identificó una formación de bombarderos estadounidenses escoltados por F-15. Sabía que no podía enfrentarlos directamente, pero desde más de 250 kilómetros, usó su radar para marcar a los bombarderos y simular una aproximación múltiple desde distintas altitudes. Los F-15 giraron hacia un señuelo, mientras él se mantuvo invisible por los márgenes del radar enemigo. Fue como jugar ajedrez a 2,000 kilómetros por hora, dijo. Y allí está el secreto. El MiG-31 no es un caza que se impone por fuerza bruta o maniobras espectaculares. Se impone por presencia, por intimidación, por letalidad invisible. No es el tipo de enemigo que te reta a pelear. Es el que ya ha ganado antes de que llegues. Sin embargo, la pregunta sigue latente. ¿Cuánto tiempo puedes seguir jugando este juego? Los cazas de sexta generación ya están en desarrollo. Los drones furtivos, los enjambres autónomos, los sistemas de inteligencia artificial. ¿Está el MiG-31 destinado a ser sobrepasado? ¿O aún le queda una carta bajo la manga? Desde el principio, el MiG-31 fue pensado como un cazador solitario con ojos de halcón. Pero lo que muy pocos imaginaban en su época de nacimiento, y que hoy lo convierte en una amenaza aún más sofisticada, es su capacidad para pensar en manada. Y no hablamos solo de coordinación de vuelo. Hablamos de la capacidad de actuar como el nodo central de una red aérea, enlazando sensores, radares y sistemas de armas como si se tratara de un único superorganismo. En la doctrina rusa moderna, el MiG-31 no es solo un interceptor, es un multiplicador de fuerza. Su radar de largo alcance y su datalink le permiten no solo detectar blancos a 300 kilómetros, sino también compartir esa información con otros cazas, incluso más antiguos o menos equipados, que no tendrían forma alguna de detectar al enemigo por sí mismos. Esta inteligencia compartida convierte a una escuadra de aviones convencionales en una red letal altamente sincronizada. El sistema de enlace de datos del MiG-31, conocido como APD-518, fue una de las primeras implementaciones de red aérea en tiempo real del mundo. Este sistema permite conectar hasta 4 MiG-31 en una formación táctica, con uno de ellos actuando como líder de información y los demás como extensores del radar total. Imagina esto, 4 cazas separados por 200 kilómetros cada uno, cubriendo un arco de visión que abarca literalmente la mitad de Europa Oriental. Lo que uno ve, todos lo ven. Lo que uno decide atacar, todos pueden ejecutar. Más aún, ese enlace no se limita a otros MiG-31. Las variantes modernizadas pueden compartir datos con sistemas de defensa aérea en tierra, con aviones AWACS, como el Beria 50, e incluso con cazas Su-35 o Su-30, permitiendo que estas aeronaves disparen misiles hacia blancos que jamás habrían detectado por cuenta propia. El MiG-31 se convierte, entonces, en un ojo omnisciente, y los demás, en dedos armados listos para apretar el gatillo a ciegas, pero con precisión quirúrgica. Esta capacidad fue fundamental en ejercicios realizados por la Fuerza Aeroespacial Rusa en 2017, cuando una patrulla de MiG-31BM simuló un escenario de penetración de bombarderos enemigos. Mientras uno de los aviones mantenía su altitud en vuelo supersónico, los otros 3 operaban en distintas capas de la atmósfera. Uno de ellos detectó un objetivo simulado a 280 kilómetros. En lugar de atacar directamente, transmitió las coordenadas a un Su-30 SM más cercano al blanco. El Su-30, sin encender su radar y completamente oculto, disparó un misil que alcanzó el blanco sin haberlo visto jamás. Ese tipo de ataque coordinado es prácticamente imposible de evadir. Y aquí es donde el MiG-31 se separa aún más de sus pares occidentales. Cazas como el F-22 y el F-35 fueron diseñados con comunicaciones en red, sí, pero sus sistemas, especialmente en los primeros años, han estado restringidos por problemas de interoperabilidad, formatos propietarios y doctrinas centradas en la acción individual. En contraste, la Fuerza Aérea Rusa diseñó el MiG-31 para operar como una parte de un todo desde el principio. No es una bestia solitaria, es el alfa de la manada. Otro elemento fascinante es cómo esta coordinación se complementa con el modo en que el MiG-31 usa su radar. El Zalón puede operar en un modo pasivo de escucha silenciosa, donde no emite señales activas pero capta las emisiones de radar enemigas, triangulando su posición. Cuando detecta una amenaza, transmite las coordenadas al resto del grupo,
que puede encender sus radares de forma intermitente o incluso disparar sin necesidad de fijar el blanco de forma tradicional. Así se forma un patrón de combate en red que recuerda más a una emboscada que a una batalla abierta. Además, el MiG-31 puede actuar como centro de mando aéreo alternativo en escenarios donde los sistemas de comando terrestres son destruidos o bloqueados. Esto es clave en entornos saturados por guerra electrónica o ataques cibernéticos, donde mantener la cadena de mando puede significar la diferencia entre una defensa coordinada o el caos total. El MiG-31 mantiene la cabeza fría, recopila datos y los distribuye como un cerebro distribuyendo señales al cuerpo. En una era donde el combate se define tanto por los datos como por la potencia de fuego, esto convierte al MiG-31 en algo que muchos no esperaban, un arma de guerra de información. Y esto redefine completamente el perfil del enemigo. No es solo un caza veloz. Es una torre de control con alas. Es una red neuronal supersónica. Es una plataforma que no solo ve, sino que decide. Pero hay algo más. Algo que genera incomodidad entre los analistas occidentales. Si Rusia ha logrado convertir a un avión de los años 70 en el eje de una doctrina aérea moderna, ¿qué otras sorpresas puede tener bajo la manga? Y si el futuro de la guerra aérea no está en construir cazas nuevos cada década, sino en convertir a los antiguos en cerebros voladores interconectados, invisibles por su red y letales por su visión compartida? El MiG-31, durante décadas, fue tratado como una leyenda fría, como un cazador del norte que solo operaba en silencio, a velocidad absurda, sobre regiones remotas del Ártico ruso. Pero esa percepción se quebró abruptamente cuando el avión dejó de patrullar los cielos invisibles para entrar en conflictos reales, con consecuencias tangibles. Fue entonces cuando el mundo dejó de preguntarse si el MiG-31 era una amenaza, y comenzó a preocuparse por cuándo atacaría. La primera gran señal de su resurgimiento fue en Siria, pero no se desplegó para atacar objetivos terrestres, como si lo hicieron los Su-24 o los Su-34. Su función era otra. En 2015, Rusia estableció una base aérea en Khmeimim, Latakia, y desplegó allí sistemas de defensa aérea, cazas multirol y bombarderos. Sin embargo, poco después comenzaron a circular imágenes satelitales y filtraciones de inteligencia que indicaban la presencia de un MiG-31BM en la zona. ¿Por qué enviar un interceptor supersónico a una guerra de insurgencia y bombardeos de precisión? La respuesta estaba en el cielo. Aviones espía, drones tácticos y cazas F-16 turcos estaban patrullando cerca del espacio aéreo controlado por Rusia. La presencia del MiG-31BM era una advertencia no verbal. Te estamos viendo, y si cruzas la línea, no tendrás tiempo de reaccionar. Aunque oficialmente no disparó ni participó en combates, se convirtió en un símbolo de disuasión. Ningún avión enemigo violó el espacio aéreo protegido por él. La situación se tornó más grave en Ucrania. Cuando Rusia lanzó su invasión a gran escala en febrero de 2022, uno de los primeros recursos que activó fue su capacidad hipersónica. Y el MiG-31K, adaptado para portar el misil Kinzhal, fue el protagonista. El Kh-47M2 Kinzhal es un misil aerobalístico que puede alcanzar velocidades superiores a Mach 10, con un alcance de hasta 2,000 kilómetros, y que puede portar tanto cargas convencionales como nucleares. Su despliegue desde el aire, a gran altitud y con velocidad inicial supersónica, le permite alcanzar sus objetivos en minutos, con una ventana de reacción prácticamente nula. El 18 de marzo de 2022, Rusia anunció el primer uso de un arma hipersónica en combate real. Un misil Kinzhal lanzado desde un MiG-31K impactó un depósito subterráneo de municiones en el oeste de Ucrania. La noticia fue inicialmente recibida con escepticismo por Occidente, hasta que satélites de la OTAN confirmaron el cráter, el patrón de destrucción y la velocidad del impacto. No había duda. El MiG-31K había demostrado que la superioridad aérea ya no se definía por quién tiene el caza más ágil, sino por quién golpea primero, y desde más lejos. Desde entonces, varios ataques similares han sido atribuidos al MiG-31K. En abril de 2023, por ejemplo, se reportó el uso del Kinzhal contra una base militar en Vinnytsia, donde se escondían sistemas de defensa aérea suministrados por Occidente. Los misiles evadieron todas las baterías de misiles Patriot y S-300. ¿Cómo? Porque su velocidad los hacía imposibles de interceptar con tecnología convencional. Y eso cambia todas las reglas del juego. En paralelo,
los MiG-31BM también han estado activos. Han patrullado el espacio aéreo sobre Bielorrusia, Kaliningrado, el mar Báltico, el mar Negro y el Ártico, actuando como barreras aéreas invisibles. En más de una ocasión, interceptaron aeronaves de vigilancia como los RC-135 Rivet Joint estadounidenses, Global Hawk o E-3 Sentry AWACS. Aunque la mayoría de estos encuentros terminaron sin disparos, varios informes revelan que las fuerzas de la OTAN fueron sorprendidas por la capacidad del MiG-31 para acercarse rápidamente, bloquear radares y obligarlos a retroceder. En el caso del Ártico, la actividad del MiG-31 ha sido especialmente intensa. Patrullas regulares desde bases como Rogachevo y Tixi han establecido una cobertura continua sobre rutas estratégicas, incluyendo posibles accesos a través del Polo Norte. Con el cambio climático y el deshielo, Rusia ha intensificado su presencia en la región, no solo con submarinos y rompehielos, sino también con interceptores capaces de cubrir miles de kilómetros en misiones de defensa aérea. En ese contexto, el MiG-31 no solo protege el cielo, protege los intereses geoestratégicos de toda una nación. Y no olvidemos los ejercicios militares. En Zapad 2021, una serie de maniobras conjuntas entre Rusia y Bielorrusia, el MiG-31BM desempeñó un papel clave en el establecimiento de una burbuja aérea. Se coordinó con sistemas S-400, Su-35 y radares de alerta temprana, creando una zona completamente negada para cualquier aeronave enemiga. Lo impresionante fue cómo el MiG-31 actuó como coordinador de interceptaciones, guiando misiles hacia blancos simulados sin necesidad de encender el radar de los cazas que disparaban. Era el equivalente aéreo a un francotirador que guía las balas de otros tiradores sin moverse de su posición. Sin embargo, este despliegue también ha revelado algunos retos. El mantenimiento intensivo que requiere el MiG-31 limita la cantidad de unidades operativas al mismo tiempo. Se estima que, aunque Rusia tiene alrededor de 130 unidades en servicio, menos de la mitad puede operar simultáneamente debido a necesidades logísticas. Además, las tensiones políticas y las sanciones internacionales han afectado la cadena de suministro para ciertas piezas críticas, especialmente para los motores de 30 F6, cuya producción original ya no está activa. Pero estos obstáculos no han detenido a Rusia. De hecho, hay proyectos en curso para reemplazar componentes clave, modernizar aún más los sistemas de misión, e incluso convertir al MiG-31 en la base para un caza completamente nuevo, el PAC-DP, también llamado informalmente MiG-41, que tomaría lo mejor del MiG-31, su velocidad, radar y alcance, y lo llevaría a un nivel de sigilo y automatización superior. Y aquí viene el dilema estratégico más inquietante. Si un avión que nació en los años 70 puede, hoy, con tecnología moderna, destruir sistemas de defensa aérea de última generación, el paradigma completo del combate aéreo está en entredicho. Ya no se trata de tener el caza más nuevo, sino el sistema más integrado, más rápido, más letal. Y eso, el MiG-31 lo ha demostrado en más de un frente. Hay aviones que nacen para durar 5 años. Algunos duran 10. Los legendarios, tal vez 20. Pero muy pocos sobreviven 4 décadas, múltiples guerras, la caída de un imperio, y aún así continúan siendo relevantes. El MiG-31 es uno de esos pocos. Y eso obliga a una pregunta incómoda. ¿Cómo puede un caza diseñado en los años 70 seguir operando en 2025 como una pieza clave de la estrategia aérea de una superpotencia? La respuesta no está solo en su diseño inicial, sino en su capacidad para reinventarse. Cuando se fabricaron las primeras unidades de MiG-31 en 1979, la Unión Soviética tenía planes claros para mantenerlo operativo durante unos 20 a 25 años. Pero después del colapso del bloque soviético, la realidad cambió. Rusia no podía reemplazarlo fácilmente. El costo de desarrollar un nuevo interceptor era astronómico. Además, no había otro avión capaz de cubrir los vacíos inmensos del Ártico, Siberia y el lejano Oriente. El MiG-31 era único, y por tanto, debía sobrevivir. Fue entonces cuando comenzó su transformación. A inicios de los años 2000, se anunció el programa de modernización para llevar al MiG-31 al estándar BM, Bolshaya Modernizatsiya. Y no fue un simple lavado de cara, fue una cirugía mayor. El MiG-31BM recibió una profunda mejora en su aviónica. Su radar Zalon M fue actualizado con mayor alcance,
mayor resolución y capacidad de seguir blancos incluso con contramedidas activas. Se añadieron nuevas pantallas digitales, sistemas de navegación por satélite GLONASS, enlaces de datos más rápidos y compatibilidad con nuevas generaciones de misiles, como el R-37M y el KH-31. La cabina fue completamente renovada, con indicadores multifuncionales y controles OTAS, reduciendo la carga de trabajo del piloto y del operador de sistemas. Además, se le integró un nuevo sistema de guerra electrónica, capaz de interferir radares enemigos, detectar amenazas inminentes y desplegar automáticamente bengalas o chaff para evadir misiles guiados. El resultado fue un avión que, aunque mantenía la silueta de la Guerra Fría, ahora pensaba, luchaba y sobrevivía como un caza del siglo XXI. A esto se sumaron los planes para el MiG-31K, adaptado como plataforma de lanzamiento del misil hipersónico Kinzhal. Esta versión eliminó el radar original para aligerar peso y optimizar el avión para transporte de armas estratégicas. Así, el MiG-31 dejó de ser solo un interceptor, se convirtió en un vector de disuasión nuclear, capaz de alcanzar objetivos estratégicos a miles de kilómetros en minutos. Pero esta evolución no se detiene ahí. El futuro del MiG-31 apunta hacia un heredero conceptual, el proyecto PAC-DP, también conocido como MiG-41. Aunque los detalles son escasos, fuentes rusas han sugerido que este caza tendrá velocidad superior a Mach 4, capacidades de vuelo en la estratosfera, sigilo parcial y la posibilidad de portar armas láser o interceptores antisatélite. ¿Ficción? Tal vez. Pero el solo hecho de que el MiG-31 haya sido la base para esa visión, lo mantiene como el padre de una nueva era. A pesar de sus mejoras, el MiG-31 tiene límites físicos que ningún software puede superar. Su enorme peso, su alta firma de radar, el desgaste de sus motores y fuselaje, y su alta demanda logística siguen siendo desafíos considerables. Solo unos pocos países, como Rusia y Kazajistán, tienen la capacidad de mantenerlo operativo, y eso con una inversión significativa en repuestos, mantenimiento y entrenamiento. Pero aquí está el giro, esa inversión sigue ocurriendo. Rusia no ha dejado morir al MiG-31. Al contrario, lo ha elevado a una categoría de élite. Hoy, los pilotos seleccionados para volarlo son los más experimentados. No son jóvenes recién salidos de academias. Son oficiales con horas de vuelo en múltiples plataformas, entrenados para operar a altitudes extremas, en condiciones meteorológicas brutales, y manejar sistemas de armas estratégicos. Para ellos, el MiG-31 no es solo una aeronave. Es un santuario aéreo, y no podemos olvidar su valor simbólico. En una era donde muchos países se obsesionan con cazas furtivos y drones autónomos, el MiG-31 representa lo opuesto, un depredador visible, veloz, ruidoso y mortal. Un mensaje claro que dice, no necesitamos ocultarnos. Si entras en nuestro cielo, no saldrás. Quizá por eso, a pesar de sus años, el MiG-31 no se retira. Vuela, patrulla, aúlla, porque hay algo que la tecnología no puede reemplazar, la autoridad que da un avión que ha cazado durante 40 años, y aún no ha encontrado a nadie que pueda alcanzarlo. En un mundo donde los cazas modernos compiten por ser invisibles, por hablar con inteligencia artificial, por fusionar datos y operar en enjambres autónomos, el MiG-31 se presenta como una paradoja viviente. Un relicario supersónico que, en lugar de desaparecer en los libros de historia, ha reclamado su lugar entre las amenazas más serias del siglo XXI. ¿Cómo es posible que un avión nacido en la era del telón de acero aún vuele por encima de los sistemas de defensa más avanzados del planeta? La respuesta es brutalmente sencilla, porque fue construido para durar, para imponer, para dominar. No desde el sigilo, sino desde la potencia. No desde el disfraz, sino desde la velocidad. No desde la evasión, sino desde la confrontación total. Durante más de 40 años, el MiG-31 ha sido mucho más que un interceptor. Ha sido un mensaje en el cielo. Una advertencia a cualquier fuerza enemiga que se atreva a cruzar una línea roja. Desde las alturas del Ártico hasta los cielos de Siria y Ucrania, ha demostrado que no todo lo nuevo es necesariamente mejor, y que hay máquinas tan bien pensadas que incluso el paso del tiempo les da más poder, no menos. Pero aquí está el verdadero punto de quiebre. El MiG-31 no es simplemente un avión que aún vuela. Es un símbolo de lo que ocurre cuando la doctrina militar no se rinde a la moda tecnológica,
sino que se adapta con disciplina y claridad estratégica. Rusia entendió que mientras el cielo exista, habrá algo que vigilar. Y el MiG-31 sigue siendo su ojo más agudo, su puño más largo y su rugido más lejano. Sí, tiene limitaciones. No gira como un Su-35. No desaparece como un F-35. No es barato, no es democrático, pero tampoco está diseñado para esos escenarios. Está hecho para marcar el inicio de un enfrentamiento que otros evitan. Está hecho para detectar amenazas a 400 kilómetros y eliminarlas antes de que puedan tomar decisiones. Está hecho para actuar, no para rogar. Y mientras sus alas sigan cortando el aire helado a Mach 2.8, cada vez que un piloto occidental encienda su radar cerca de Rusia, lo pensará dos veces. Porque sabrá que, quizás en ese instante, hay un MiG-31 que ya lo vio, que ya lo rastrea, que ya tiene su firma grabada. Tal vez por eso, los verdaderos enemigos del MiG-31 no son los cazas furtivos, ni los misiles Patriot, ni los aviones espía. Su verdadero enemigo es el olvido. Pero mientras siga volando, mientras su sombra se proyecte sobre los mapas estratégicos del mundo, ese olvido no llegará. Porque hay máquinas que no mueren, se transforman en leyendas, y el MiG-31, sin duda, ya lo es.